El sol castigaba sin piedad las tierras secas de Chihuahua. Entre las montañas rocosas que dividían México y las tierras del norte, una pequeña choza de adobe y palma se ocultaba en la sombra de un cañón. Dentro, envuelta en gruesas mantas, a pesar del calor, una niña de 10 años miraba por una pequeña abertura hacia el exterior. Yaretsi tenía la piel tan blanca como la nieve de las montañas más altas, el cabello tan claro que parecía hilos de plata, y unos ojos de un color extraño que no podían soportar la luz directa del sol. La gente del pueblo decía que era una hija de la luna, pues su condición la obligaba a vivir entre sombras. «Yaretsi», llamó su madre desde la entrada. «Ya está oscureciendo. Puedes salir». El rostro de la niña se iluminó con una sonrisa. El crepúsculo era su amanecer, el momento en que podía abandonar el encierro de las mantas y explorar el mundo. Su madre, Citlali, una mujer de rostro curtido por el sol y mirada dulce, la observaba con amor mientras desataba los nudos de las telas que cubrían a su hija. «Con cuidado, mi niña», le advirtió. «No te alejes mucho. Tu padre volverá, pronto de cazar». Yaretsi asintió mientras salía corriendo hacia el exterior. Sus pies descalzos sentían la tierra aún caliente, pero ella no se detenía. Era el único momento del día en que podía sentirse libre. El pueblo de San Lorenzo se encontraba en territorio disputado. Desde hacía generaciones, los habitantes mestizos compartían frontera con grupos indígenas que los españoles y, más tarde, los mexicanos habían llamado apaches. Para muchos eran salvajes temibles, pero la realidad era más compleja. Los Indé, como se llamaban a sí mismos, eran un pueblo orgulloso, nómada, que había resistido por siglos los intentos de conquistarlos. «Yaretsi, no vayas tan lejos», gritó Citlali, pero el viento se llevó sus palabras. La niña había encontrado un pequeño arroyo y observaba fascinada los reflejos de la luna naciente sobre el agua. No escuchó los pasos sigilosos que se acercaban por entre los matorrales. A lo lejos retumbó un disparo, luego otro, y después gritos. El rostro de Yaretsi se contrajo de miedo. Conocía esos sonidos, sabía lo que significaban. Las historias sobre los apaches salvajes que atacaban rancherías se contaban en voz baja alrededor del fuego durante las noches. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. De pronto, una mano fuerte la sujetó del brazo y la niña gritó. «¡Shh!», susurró una voz grave en español con acento extraño. «Silencio, pequeña. Te harán daño si te encuentran». Yaretsi levantó la mirada. Ante ella había un hombre alto, de piel cobriza y cabello negro que le caía hasta los hombros. Sus ojos, profundos como pozos oscuros, la miraban con curiosidad más que con amenaza. Llevaba el pecho descubierto y pintado con símbolos que ella no entendía. Sobre su cabeza, unas plumas de águila adornaban una banda de cuero. El hombre la observó asombrado, como si nunca hubiera visto a alguien como ella. «¿Qué eres tú?», preguntó en un español entrecortado. Yaretsi tembló, pero algo en la mirada de aquel extraño le dijo que no la lastimaría. Soy Yaretsi», balbuceó. «Por favor, no me haga daño». El hombre sonrió, mostrando dientes blancos y parejos. «Nuestro enemigo es el ejército mexicano y los colonos que roban nuestras tierras, no una pequeña hija de la luna», dijo inclinándose para mirarla mejor. «Me llamo Naiche. Soy hijo de jefe Chiricahua». Otro disparo, más cercano, hizo que el hombre mirara hacia el pueblo. El cielo se había teñido de rojo por las llamas que devoraban algunas chozas. «Vienen soldados», dijo con urgencia. «Ellos te encontrarán. No es seguro aquí». Sin esperar respuesta, tomó a Yaretsi en sus brazos y corrió hacia las montañas.
La niña no pudo resistirse. Mientras se alejaban, vio con horror cómo su hogar ardía en la distancia. «¡Mamá, papá!», gritó intentando liberarse. «Es demasiado tarde», dijo Naiche con voz grave, pero no sin compasión. «Los soldados mexicanos atacaron tu pueblo por nuestra culpa. Ahora nos persiguen a nosotros». Yaretsi no entendía. ¿Quién atacaba a quién? ¿Por qué aquel hombre la llevaba consigo? Las lágrimas corrían por su rostro pálido, mientras se internaban en la oscuridad de las montañas. Cabalgaron durante horas. Yaretsi, agotada por el llanto y el miedo, se quedó dormida en los brazos de aquel guerrero desconocido. Cuando despertó, estaba en un campamento oculto entre cañones rocosos. Varias tiendas de pieles se alzaban alrededor de fogatas casi extinguidas. Mujeres de rostros serios la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Naiche la depositó suavemente en el suelo frente a una tienda más grande que las demás. De ella salió un anciano de rostro surcado por arrugas profundas. Llevaba el cabello en 2 largas trenzas adornadas con cuentas de hueso. Sus ojos, penetrantes como los de un halcón, se clavaron en la niña. «¿Qué has traído, Naiche?», preguntó en su lengua. «Una niña del pueblo que atacaron los soldados», respondió el guerrero. «Es diferente. Mírala, padre. Su piel es como la nieve y su cabello como la luz de la luna. Estaba sola cuando la encontré». El anciano se acercó a Yaretsi, quien retrocedió asustada. «No tengas miedo, pequeña», dijo en español, sorprendiendo a la niña. «Nadie te hará daño aquí». «Quiero volver con mi familia», suplicó Yaretsi. El anciano y Naiche intercambiaron miradas. «Los soldados atacaron tu pueblo buscándonos», explicó el anciano. «Es lo que hacen. Nos culpan de todo. Ahora es peligroso que regreses». Una mujer joven se acercó con una manta y un cuenco de agua. Tenía el rostro afilado y hermoso, con ojos grandes y expresivos. «Está asustada», dijo la mujer. «Déjame cuidarla». «Lozen tiene razón», asintió el anciano. «Descansa, pequeña. Mañana decidiremos qué hacer contigo». Yaretsi no tuvo más remedio que aceptar la manta y el agua. La mujer llamada Lozen la llevó a una tienda pequeña y la ayudó a recostarse. La niña estaba demasiado exhausta para resistirse. Mientras el sueño la vencía nuevamente, pensaba en sus padres y en su hogar perdido, preguntándose si alguna vez los volvería a ver. El amanecer llegó demasiado pronto. Yaretsi despertó sobresaltada, sin reconocer dónde estaba. La realidad la golpeó como un puño. El ataque, el extraño guerrero, el campamento apache. Se cubrió el rostro con la manta para protegerse de los rayos del sol que se filtraban por la entrada de la tienda. Lozen entró con un cuenco de algo humeante. La miró con curiosidad. «¿Por qué te escondes del sol?», preguntó. «Me lastima», respondió Yaretsi desde debajo de la manta. «Mi piel se quema y mis ojos duelen». Lozen asintió comprendiendo. «Come», dijo, ofreciéndole el cuenco. «Necesitas fuerzas». El contenido era una especie de gachas de maíz con hierbas. El hambre venció la desconfianza de Yaretsi y comió con avidez. «¿Dónde están mis padres?», preguntó cuando terminó. «No lo sabemos», respondió Lozen con honestidad. «Naiche volverá a tu pueblo hoy para averiguar qué pasó. Si tus padres viven, los encontraremos». La esperanza brilló en los ojos de Yaretsi. «¿De verdad?». «Los Indé no mentimos a los niños», afirmó Lozen. «Ahora ven, el jefe quiere hablar contigo». Con cuidado de mantener la manta sobre su cabeza como protección contra el sol, Yaretsi siguió a Lozen hasta la tienda grande. El anciano jefe estaba sentado en el suelo, fumando una larga pipa. Naiche estaba a su lado, vestido, ahora para la guerra, con pinturas en el rostro y el cuerpo. «Siéntate, pequeña», indicó el jefe. Yaretsi obedeció, manteniendo la manta firmemente sobre su cabeza. «Mi hijo me ha contado sobre ti», dijo el anciano.
Dice que eres como la luna en persona. Entre nuestro pueblo consideraríamos eso un gran honor. En mi pueblo me esconden, murmuró Yaretsi. Dicen que soy diferente, que me puede pasar algo malo si la gente me ve. El jefe frunció el ceño. Los blancos temen lo que no entienden, dijo. Nosotros respetamos las señales de los espíritus. Tu apariencia es un regalo, no una maldición. Naiche se levantó, ajustando su cuchillo en el cinturón. Voy a tu pueblo ahora, le dijo a Yaretsi. Buscaré a tu familia. Si viven, les diré dónde estás. Pero los soldados, comenzó Yaretsi. Sé moverme sin ser visto, sonrió Naiche. Es por eso que los blancos nos temen tanto. Con un gesto de despedida, el guerrero salió de la tienda. Mientras tanto, dijo el jefe, te quedarás con nosotros. Losen te enseñará nuestras costumbres. Yaretsi no estaba segura de cómo sentirse. Por un lado, estos extraños la trataban con respeto, algo que rara vez había experimentado fuera de su familia. Por otro, eran los temidos apaches, de quienes tantas historias terribles había escuchado. ¿Me harán daño?, preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió con tristeza. Los Indé no lastimamos a los niños, sin importar de dónde. Vengan, eso es lo que los blancos no entienden de nosotros. Nos llaman salvajes, pero son ellos quienes matan a nuestras mujeres y niños. Sus palabras tenían un peso de verdad que Yaretsi podía sentir. Tal vez todo lo que le habían contado sobre los apaches era tan diferente de la realidad como lo que decían sobre ella y su condición. Me quedaré, dijo finalmente, hasta que Naiche encuentre a mis padres. El jefe asintió, satisfecho. Entonces serás nuestra hija de la luna, declaró. Y te trataremos como tal. Los días se convirtieron en semanas. Naiche había regresado con noticias devastadoras. El pueblo de San Lorenzo había sido destruido casi por completo. Muchos habían muerto, otros habían huido. De los padres de Yaretsi no había rastro. Lo siento, le dijo el guerrero, arrodillándose ante ella. Busqué en todas partes. Yaretsi lloró durante días. Losen la consolaba, contándole historias de sus propias pérdidas, de cómo su pueblo había sido perseguido y masacrado durante generaciones. El dolor nunca desaparece, le dijo, pero aprendes a llevarlo contigo como una piedra en tu bolsa. Con el tiempo, se vuelve más ligera. Poco a poco, Yaretsi comenzó a adaptarse a la vida con los Indé. Aprendió que eran mucho más que guerreros. Eran un pueblo con tradiciones profundas, con un respeto por la naturaleza que los mexicanos y estadounidenses nunca habían entendido. Losen le enseñó a identificar plantas medicinales, a trabajar el cuero y a cantar las antiguas canciones. El jefe, a quien ahora llamaba abuelo, le contaba historias sobre los espíritus de las montañas y los animales que les daban su fuerza. Para su sorpresa, su condición no era vista como una maldición o un defecto entre los apaches. Al contrario, muchos la consideraban tocada por los espíritus, especialmente por la luna, a quien los Indé veneraban como una fuerza poderosa. En nuestras leyendas, le explicó el abuelo una noche, mientras observaban el cielo estrellado, la luna es hermana del sol. Mientras él trae el calor y la fuerza, ella trae la sabiduría y los sueños. Tú eres como ella, diferente, pero igualmente importante. Por primera vez en su vida, Yaretsi no se sentía como una rareza que debía ser ocultada. Los niños del campamento, después de la curiosidad inicial, la trataban como a una más. Les habían dado un nuevo nombre, Na-Linte, que significaba luz de luna en su lengua. Naiche se había convertido en su protector. Le había tallado un sombrero especial de corteza ligera que la protegía del sol sin ocultarla por completo. Le enseñaba a moverse en silencio por el bosque, a leer huellas y a entender el lenguaje de los pájaros.
Tienes buena vista en la oscuridad, le dijo una noche mientras cazaban conejos. Eso es un don, no una maldición. Una tarde, mientras Yaretsi ayudaba a las mujeres a preparar pieles de ciervo, un vigía entró corriendo al campamento. «¡Soldados mexicanos!», gritó. «¡Se acercan por el cañón!». El pánico se apoderó del campamento. Rápidamente comenzaron a desmontar las tiendas y a cargar los caballos con sus escasas pertenencias. Yaretsi, ahora más ágil después de meses viviendo con los Indé, ayudaba a guardar las provisiones. Naiche se acercó a ella, su rostro tenso por la preocupación. «Debemos irnos», dijo. «Los soldados vienen con muchos hombres y armas». «¿A dónde iremos?», preguntó Yaretsi. «Más al norte, a las montañas. Allí tenemos aliados». El abuelo, ahora más frágil que cuando Yaretsi lo conoció, se acercó apoyándose en un bastón tallado. «Nahlinte debe quedarse», dijo, con voz cansada. «Es demasiado peligroso para ella». «No», protestó Yaretsi. «Quiero ir con ustedes. Son mi familia ahora». El anciano negó con la cabeza. «Los soldados te matarán si te encuentran con nosotros. Para ellos serías una traidora, una niña blanca que vive con salvajes». Yaretsi sintió que el mundo se derrumbaba nuevamente a su alrededor. «Pero no tengo a dónde ir», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Hay una misión a 2 días de camino», dijo el abuelo. «Los padres franciscanos son justos, te cuidarán hasta que seas mayor». Naiche apretó los puños, claramente en desacuerdo, pero no contradijo a su padre. «Te llevaré yo mismo», dijo finalmente. «Me aseguraré de que estés a salvo». Losen se acercó y abrazó a Yaretsi con fuerza. «Siempre serás Nahlinte para nosotros», le susurró al oído. «No olvides quién eres, sin importar lo que te digan». Con el corazón roto, Yaretsi preparó un pequeño bulto con sus escasas pertenencias. Un vestido de piel suave que Losen había hecho para ella, un collar de cuentas de hueso, un pequeño cuchillo que Naiche le había enseñado a usar y el sombrero especial que la protegía del sol. Al anochecer, cuando el campamento ya había sido levantado y la mayoría de los Indé se habían marchado hacia el norte, Naiche la ayudó a montar en su caballo. «Viajaremos de noche», dijo. «Es más seguro para ti y para mí». Se alejaron en dirección opuesta al resto del grupo. Yaretsi miraba hacia atrás, viendo cómo desaparecían las últimas figuras de quienes habían sido su familia durante casi 1 año. «¿Los volveré a ver?», preguntó, con la voz quebrada. Naiche guardó silencio un momento antes de responder. «El futuro es como el viento, Nahlinte. No podemos atraparlo ni predecirlo, pero los Indé siempre encontramos a los nuestros, sin importar cuán lejos vayan». Cabalgaron toda la noche bajo la luz de la luna. Yaretsi, por primera vez, no sentía la necesidad de ocultarse. La luz plateada bañaba su piel blanca y su cabello claro, haciéndola parecer casi etérea. Naiche la observaba de reojo, con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. «Eres realmente una hija de la luna», dijo en voz baja. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por ello». Al amanecer, se refugiaron en una cueva pequeña para evitar el sol intenso. Mientras Yaretsi dormía, Naiche vigilaba la entrada, alerta a cualquier señal de peligro. Cuando despertó, el sol ya se estaba poniendo. Naiche había cazado un conejo y lo estaba asando sobre un pequeño fuego. «Come», le dijo. «Necesitarás fuerzas. Esta noche llegaremos a la misión». Yaretsi comió en silencio, pensando en lo que le esperaba. ¿La aceptarían los franciscanos? ¿La esconderían como hacían sus padres, avergonzados de su apariencia? Como si leyera sus pensamientos, Naiche habló. «Los padres de la misión son diferentes a otros blancos. Respetan a todas las criaturas de Dios, o eso dicen. Te tratarán bien». «¿Y si no lo hacen?», preguntó Yaretsi. Naiche sonrió, mostrando sus dientes blancos en la penumbra.
Entonces vendré por ti, prometió, y te llevaré con los nuestros, sin importar dónde estén. Cuando la luna volvió a alzarse en el cielo, continuaron su viaje. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Los áridos cañones daban paso a valles más verdes, con pequeños arroyos y árboles frutales. Estamos cerca, dijo Naiche después de varias horas. La misión está en ese valle. A lo lejos, Yaretsi pudo distinguir un edificio de piedra, con una torre alta coronada por una cruz. Alrededor, pequeñas chozas formaban un poblado. Luces tenues brillaban en algunas ventanas. Naiche detuvo el caballo a cierta distancia. «No puedo acercarme más», explicó. «Para ellos, soy el enemigo». Yaretsi sintió un nudo en la garganta. No quería separarse de él. «Tengo miedo», confesó. Naiche desmontó y la ayudó a bajar. Se arrodilló frente a ella para estar a su altura y la miró directamente a los ojos. «Escúchame, Naalinte», dijo con solemnidad. «El miedo es como una nube que pasa por el cielo. No puedes detenerlo, pero tampoco dura para siempre. Respira hondo y deja que pase». Yaretsi asintió, intentando contener las lágrimas. «¿Me prometes que volverás por mí si me tratan mal?» «Te lo juro por la luna que nos observa», respondió Naiche. «Pero debes ser fuerte y paciente. No podré venir de inmediato si hay peligro». De un pequeño bolso de cuero que llevaba al cinto, sacó un objeto envuelto en piel de conejo. Al desenvolverlo, Yaretsi vio que era una pequeña figura tallada en hueso, una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo. «Es la diosa Luna», explicó Naiche. «La tallé para ti. Guárdala bien. Cuando la mires, recuerda quién eres y que hay quienes te valoran por ello». Yaretsi tomó la figura con reverencia y la guardó entre sus ropas cerca del corazón. «Gracias por salvarme», dijo abrazándolo con fuerza. «Gracias por mostrarme que no soy un error». Naiche le devolvió el abrazo brevemente antes de separarla con suavidad. «Ahora ve», le indicó. «Sigue el camino hasta la misión. Cuando llegues, pide hablar con el padre Miguel. Es un hombre justo. Dile que vienes del pueblo destruido de San Lorenzo y que no tienes familia». «¿No debo mencionar a los Indé?», preguntó Yaretsi. «Es mejor que no por ahora», respondió Naiche. «Cuando te conozcan mejor, podrás decidir qué contarles de tu historia». Con un último abrazo, Yaretsi comenzó a caminar hacia la misión. Tras unos pasos miró hacia atrás. Naiche seguía allí, una silueta orgullosa recortada contra la luna. Levantó el brazo en un gesto de despedida. «Hasta que nos volvamos a ver, luz de luna», dijo en su lengua. Yaretsi repitió el gesto y continuó su camino, con el corazón lleno de tristeza, pero también de una extraña paz. Por primera vez en su vida sabía quién era realmente. Ya no era la niña extraña que debía esconderse bajo mantas. Era Naalinte, luz de luna, respetada y valorada por lo que era, no a pesar de ello. Mientras caminaba bajo el resplandor plateado, se prometió a sí misma que nunca olvidaría las lecciones aprendidas con los Indé. Algún día, cuando fuera mayor y más fuerte, encontraría el camino de regreso a ellos, a su verdadera familia. La misión de San Francisco de la Espada se alzaba solitaria en el valle, sus muros de piedra teñidos de plata bajo la luz de la luna. Yaretsi avanzó con pasos inseguros por el camino polvoriento, su pequeño bulto de pertenencias apretado contra el pecho. A medida que se acercaba, podía distinguir mejor la estructura. Un edificio principal con una modesta torre de campanario, rodeado por un muro bajo que encerraba un patio y varias construcciones más pequeñas. Cuando llegó a la gran puerta de madera, dudó. ¿Y si los padres la rechazaban? ¿Y si la trataban como una criatura extraña, como tantas veces había ocurrido? Respiró hondo,
recordando las palabras de Nietzsche. El miedo es como una nube que pasa por el cielo. Levantó la mano y golpeó 3 veces. El sonido retumbó en el silencio de la noche. Tras unos momentos que parecieron eternos, se escucharon pasos y el crujir de una tranca al levantarse. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor vestido con el hábito marrón de los franciscanos. Su rostro, iluminado por una lámpara de aceite, mostraba sorpresa. «¡Santo cielo!», exclamó al ver a Yaretsi. «¿Qué hace una niña sola a estas horas?». Yaretsi bajó la mirada, temerosa de la reacción que su apariencia causaría. «Busco al padre Miguel», dijo con voz apenas audible. «Me dijeron que él podría ayudarme». El fraile la observó con más atención, notando su piel extremadamente pálida, su cabello casi blanco y sus ojos que evitaban la luz de la lámpara. «Yo soy el padre Miguel», respondió con voz más suave. «Entra, pequeña, no es seguro estar afuera de noche». Yaretsi cruzó el umbral con cautela. El patio interior era amplio, con un pozo en el centro y varios naranjos, cuyo aroma dulzón perfumaba el aire nocturno. «¿Cómo te llamas?», preguntó el fraile mientras cerraba la puerta. «Yaretsi», respondió ella, decidiendo usar su nombre original. «Vengo del pueblo de San Lorenzo. Fue destruido y perdí a mi familia». El padre Miguel asintió con tristeza. «Hemos oído sobre la tragedia de San Lorenzo. Muchos refugiados han pasado por aquí en las últimas semanas». El corazón de Yaretsi dio un vuelco. «¿Ha visto a mis padres? Mi madre se llama Citlali y mi padre es Braulio, el carpintero». El fraile negó con la cabeza. «Lo siento, pequeña. No recuerdo esos nombres. Pero podemos preguntar mañana a los otros padres». La condujo hacia una pequeña habitación adyacente a la cocina de la misión. Era sencilla pero limpia, con una cama estrecha, una mesa y un crucifijo en la pared. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo. «Mañana hablaremos con más calma». Cuando el padre Miguel se retiró, Yaretsi se sentó en la cama, agotada pero demasiado nerviosa para dormir. Sacó la pequeña figura de hueso que Nietzsche le había dado y la sostuvo entre sus manos, sintiendo una conexión con todo lo que había dejado atrás. «Dame fuerzas», susurró a la diosa luna. «Ayúdame a encontrar mi camino». El amanecer llegó demasiado pronto. Yaretsi se despertó con el sonido de campanas llamando a los fieles a la primera misa. Rápidamente buscó su sombrero especial para protegerse del sol que comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana. La puerta se abrió y entró una mujer indígena de mediana edad, con un rostro amable y ojos vivaces. «Buenos días, niña», saludó en español con acento. «Soy Reina. El padre Miguel me pidió que te trajera ropa limpia y desayuno». Dejó sobre la mesa un vestido sencillo de algodón y un plato con frijoles, tortillas y un poco de queso. «Fresco. Gracias», respondió Yaretsi sin quitarse el sombrero. Reina la observó con curiosidad, pero sin la repulsión o el miedo que Yaretsi estaba acostumbrada a ver. «Eres una niña muy especial, ¿verdad?», comentó mientras arreglaba la cama. «Mi abuela hablaba de personas como tú. Decía que eran bendecidas por la luna». Yaretsi la miró sorprendida. «¿Tu abuela conocía a gente como yo?». Reina asintió. «Era curandera de mi pueblo. Decía que las personas de piel blanca como la luna tenían dones especiales. Podían ver cosas que otros no veían». Por primera vez desde que llegó a la misión, Yaretsi sintió un rayo de esperanza. Tal vez aquí también habría quien la entendiera. Después del desayuno, el padre Miguel la llevó a su despacho. Era una habitación austera, con estanterías llenas de libros antiguos y un escritorio de madera oscura. «Cuéntame tu historia, Yaretsi», pidió el fraile sentándose frente a ella. «¿Cómo sobreviviste al ataque a San Lorenzo?». Yaretsi dudó, recordando la advertencia de Nietzsche de no mencionar a los Indé.
Estaba lejos del pueblo cuando ocurrió, dijo finalmente. Cuando regresé, todo estaba destruido. Vagué por días hasta encontrar el camino hacia aquí. El padre Miguel la miró con cierta incredulidad, pero no la presionó. Dios obra de maneras misteriosas, dijo simplemente. Lo importante es que estás a salvo ahora. Observó con más atención el sombrero especial que Yaretsi se negaba a quitar. ¿Por qué no te quitas el sombrero dentro de la casa?, preguntó con curiosidad. Yaretsi bajó la mirada. El sol me lastima, mi piel se quema y mis ojos duelen con la luz fuerte. El fraile asintió pensativo. He oído sobre personas como tú. En España les llaman albinos. No es una enfermedad, sino una condición con la que se nace. Se levantó y buscó entre sus libros hasta encontrar uno grande y antiguo. Lo abrió y le mostró a Yaretsi una ilustración de una persona con características similares a las suyas. «Mira», señaló, «no eres la única. Hay personas así en todo el mundo. Es raro, pero no eres un fenómeno ni un castigo de Dios, como algunos ignorantes podrían pensar». Las palabras del fraile resonaron profundamente en Yaretsi. Primero los hindé, y ahora este sacerdote le mostraban que no había nada malo en ella. «En mi pueblo me escondían», confesó. «Decían que la gente se asustaría o que me harían daño». El padre Miguel cerró el libro con un suspiro. «El miedo a lo diferente es una enfermedad más grave que cualquier condición física», dijo. «Aquí estarás segura, Yaretsi. Nadie te obligará a esconderte». En los días siguientes, Yaretsi comenzó a adaptarse a la vida en la misión. El padre Miguel le asignó pequeñas tareas que podía realizar en la sombra: ayudar en la cocina, ordenar la pequeña biblioteca, cuidar de las gallinas al atardecer. Reina se convirtió en su protectora y amiga. Le enseñó a tejer en un telar pequeño y a preparar ungüentos con plantas medicinales. «Mi abuela me enseñó», explicaba mientras machacaba hojas de aloe en un mortero. «Este es bueno para proteger la piel del sol. Te ayudará». Los otros niños de la misión, la mayoría huérfanos o hijos de indígenas convertidos, al principio la miraban con recelo. Pero pronto, gracias a la intervención del padre Miguel, comenzaron a aceptarla. Le pusieron un apodo: Luna, más fácil de pronunciar que su nombre real. A pesar de esta relativa paz, Yaretsi no olvidaba a los Indé. Cada noche, antes de dormir, sostenía la figura de hueso que Naiche le había dado y recordaba las enseñanzas del abuelo y de Losen. Se preguntaba dónde estarían, si habrían llegado a salvo a las montañas del norte. Una tarde, mientras ayudaba a Reina a recoger hierbas en el huerto, la mujer le hizo una pregunta inesperada. «¿Dónde aprendiste a hacer ese sombrero tan especial? No es como los que hacemos aquí». Yaretsi se tensó. El sombrero, con su forma única diseñada para dar sombra sin obstruir la visión, era claramente de manufactura apache. «Alguien me lo regaló», respondió evasivamente. Reina sonrió con complicidad. «Tiene el estilo de los Indé», dijo en voz baja. «Mi pueblo comerciaba con ellos antes de que comenzaran las guerras». Yaretsi la miró alarmada. «No sé, lo digas al padre Miguel», suplicó. «No tengas miedo», la tranquilizó Reina. «No todos aquí odian a los Indé. Algunos entendemos que no son los monstruos que pintan. Mi propio hermano vive con ellos desde hace años». Esa revelación abrió una puerta de confianza entre ambas. En los días siguientes, Yaretsi le contó a Reina fragmentos de su vida con los apaches, cómo la habían rescatado, cómo la habían tratado con respeto y dignidad, cómo le habían enseñado a valorar su diferencia. «Los Indé ven más allá de las apariencias», explicó Yaretsi. «Para ellos lo que importa es el espíritu de la persona». Reina asentía, comprensiva. «Mi abuela decía lo mismo.
Los antiguos respetaban a todos los seres, incluso a los que parecían diferentes. Los meses pasaron. Yaretsi crecía, aprendía y se adaptaba. El padre Miguel le enseñaba a leer y escribir, impresionado por su rápida inteligencia. Las noches seguían siendo su momento favorito, cuando podía salir sin miedo al sol y contemplar la luna que le daba nombre entre los Indé. Fue durante una de esas noches, casi un año después de su llegada a la misión, cuando ocurrió algo inesperado. Mientras paseaba por el huerto, disfrutando de la brisa fresca, escuchó un silbido bajo, casi imperceptible. Era un sonido que conocía bien, la señal de caza de los Indé. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó al muro posterior de la misión. Allí, oculto entre las sombras de un gran mezquite, distinguió una figura familiar. «¿Naiche?», susurró, incrédula. El guerrero apache emergió de las sombras, tan imponente como lo recordaba. Llevaba el cabello más largo y nuevas cicatrices en los brazos, pero su sonrisa seguía siendo la misma. «Na Lin Te», respondió en voz baja. «Te prometí que volvería». Yaretsi corrió hacia él y lo abrazó con fuerza sin poder contener las lágrimas. «Pensé que nunca te volvería a ver», sollozó. «¿Cómo me encontraste?» «Un Indé nunca olvida a los suyos», respondió simplemente. «He estado vigilando la misión durante días, esperando el momento adecuado». «¿El abuelo? ¿Losen?», preguntó ansiosa. «¿Están bien?». El rostro de Naiche se ensombreció. «El abuelo camina ahora con los espíritus», dijo con solemnidad. Su corazón se detuvo durante el invierno. «Losen está bien. Aunque los soldados nos persiguen sin descanso, nos hemos unido a otros grupos más al norte». Yaretsi sintió una punzada de dolor por la pérdida del anciano jefe, pero también alivio al saber que Losen y otros sobrevivían. «¿Has venido a llevarme contigo?», preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. Naiche negó con la cabeza. «Vine a ver si estabas a salvo y feliz», explicó. «Nuestra vida es peligrosa ahora, Nalinte. Corremos constantemente, luchamos para sobrevivir. No es lugar para una niña». Aunque sus palabras la decepcionaron, Yaretsi entendía la sabiduría detrás de ellas. «Me tratan bien aquí», le aseguró. «El padre Miguel es justo y Reina, una de las mujeres, conoce a los Indé. No me obligan a esconderme». Naiche sonrió, evidentemente aliviado. «Eso es bueno, pero debes saber algo importante». Su expresión se volvió grave. «Los soldados han capturado a muchos de los nuestros. Los llevan a reservas donde los mantienen como prisioneros. Dicen que pronto no quedará ningún Indé libre en estas tierras». Yaretsi sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué pasará con ustedes?» «Algunos lucharán hasta el final», respondió Naiche. «Otros, como Losen, piensan que debemos adaptarnos para sobrevivir, preservar nuestras tradiciones en secreto hasta que lleguen tiempos mejores». De un bolso de cuero sacó un pequeño objeto envuelto en tela. «Te traje esto», dijo entregándoselo, «para que nunca olvides quién eres». Yaretsi desenvolvió el regalo. Era un brazalete de plata con símbolos apaches tallados, entre ellos una luna creciente. «Es hermoso», murmuró, poniéndoselo en la muñeca. «Perteneció a la madre de Losen», explicó Naiche. «Ella quería que lo tuvieras». El sonido de pasos acercándose los alertó. Naiche se tensó, listo para desaparecer entre las sombras. «Debo irme», dijo rápidamente. «Cuando seas mayor, si deseas encontrarnos, busca en las montañas de Sierra Madre. Algunos de nosotros estaremos allí, viviendo como lo hicieron nuestros antepasados». «¿Volveré a verte?», preguntó Yaretsi, angustiada por la brevedad del encuentro. Naiche sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. «El camino de los Indé y el de los blancos se separan cada vez más», dijo. «Pero tú, Nah Linte,
Perteneces a ambos mundos. Quizás algún día puedas ayudar a tender un puente entre ellos. Se inclinó y besó su frente en un gesto paternal. Lleva la luz de la luna contigo siempre, susurró, no como una carga, sino como un don. Con un movimiento fluido, saltó el muro y desapareció en la noche. Yaretsi se quedó mirando el lugar donde había estado, sintiendo que una parte de ella se iba con él. «Luna». La voz de Reina sonó a sus espaldas. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Yaretsi se giró, ocultando instintivamente el brazalete bajo la manga de su vestido. «Solo miraba las estrellas», respondió. Reina la observó con atención, notando sus ojos húmedos. «Ven», dijo suavemente tomándola del brazo. «Hace frío aquí afuera». Mientras caminaban de regreso a la misión, Yaretsi levantó la vista hacia la luna llena que brillaba sobre ellas. En su corazón sabía que Naiche tenía razón. Ella pertenecía a ambos mundos. No era ni completamente hindé ni completamente mexicana. Era Naalinte, luz de luna, única en su especie, pero no por ello menos valiosa. Los años pasaron. Yaretsi creció en la misión, convirtiéndose en una joven fuerte y sabia. El padre Miguel, impresionado por su inteligencia y compasión, la convirtió en su ayudante para enseñar a los niños más pequeños. Su condición de albina, que en otro tiempo habría sido motivo de rechazo, ahora era vista con respeto en la pequeña comunidad. Las noticias del mundo exterior llegaban esporádicamente. La guerra contra los apaches había terminado oficialmente. Los pocos que quedaban vivían en reservas o se habían integrado a otras comunidades, ocultando su identidad. Pero Yaretsi sabía por los comerciantes que pasaban por la misión que algunos grupos resistían en las montañas más remotas. Mantenían vivas las tradiciones, esperando tiempos mejores. Cada vez que escuchaba esos rumores, acariciaba el brazalete de plata que siempre llevaba oculto bajo sus mangas. Una noche, mientras contemplaba la luna desde la pequeña habitación que ahora era suya, tomó una decisión. Había cumplido 18 años. Ya no era una niña que necesitaba protección. Era tiempo de honrar la promesa que se había hecho a sí misma años atrás. A la mañana siguiente buscó al padre Miguel en su despacho. El anciano fraile, ahora con el cabello completamente blanco, la recibió con una sonrisa. «¿Qué te preocupa, Luna?», preguntó, usando el apodo que todos en la misión le daban. «Padre, debo contarle algo importante», comenzó Yaretsi, «algo que he guardado durante años». Con voz firme pero emocionada, le relató toda su historia, cómo Naiche la había salvado del ataque, su vida con los Indé, cómo la habían valorado por lo que era, y finalmente la visita de Naiche años atrás. El padre Miguel la escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando comprensión y no el juicio que ella temía. «Siempre supe que había más en tu historia de lo que contabas», dijo cuando ella terminó. «Los Indé te enseñaron bien. Nunca has mostrado odio ni resentimiento, a pesar de todo lo que has perdido. Ellos me enseñaron que mi diferencia no es una maldición, sino un don», explicó Yaretsi. «Al igual que usted, padre». El anciano sonrió con melancolía. «Los hombres temen lo que no entienden», dijo. «Y ese miedo engendra odio. Los Indé, a pesar de ser llamados salvajes, vieron lo que muchos de nuestros hermanos civilizados no pudieron ver, tu valor como ser humano». Yaretsi asintió, agradecida por su comprensión. «He decidido buscarlos», anunció finalmente. «Quiero encontrar a los que sobrevivieron, aprender más de sus tradiciones antes de que se pierdan para siempre». El padre Miguel no pareció sorprendido. «Lo he visto en tus ojos durante años», confesó. «La llamada de algo más grande que esta pequeña misión». Se levantó con dificultad
y se acercó a un viejo arcón. De él sacó un pequeño saco de cuero. «He guardado esto para ti», dijo, entregándoselo. «Desde que llegaste, he apartado una pequeña parte de las donaciones. No es mucho, pero te ayudará en tu viaje». Yaretsi abrió el saco, encontrando varias monedas de plata. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, padre», murmuró, «por todo. No me agradezcas por hacer lo que es justo», respondió el fraile. «Solo prométeme que tendrás cuidado. El mundo no siempre es amable con los que son diferentes». «Lo sé», aseguró Yaretsi. «Pero también sé que hay bondad en lugares inesperados. Los Indé me lo enseñaron. Usted me lo enseñó». Esa noche, mientras preparaba lo poco que se llevaría, Reina entró en su habitación. La mujer, ahora con el cabello veteado de gris, la miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «El padre Miguel me contó tu decisión», dijo. «Sabía que este día llegaría». Yaretsi la abrazó con fuerza. «Gracias por todo, reina, por entenderme, por no juzgarme. Mi pueblo y los Indé fueron enemigos por generaciones», respondió, «reina. Pero ambos respetábamos lo mismo: la tierra, los espíritus, la diversidad de la vida. Cuando los españoles llegaron, olvidamos eso y nos convertimos en enemigos. Tú, con tu piel de luna y tus 2 mundos, puedes ayudar a recordarlo». Le entregó un pequeño bulto envuelto en tela. «Semillas de las plantas que te he enseñado a cultivar», explicó, «para que lleves algo de este lugar contigo». Al amanecer del día siguiente, Yaretsi estaba lista. Vestía un traje sencillo pero resistente, su sombrero especial para protegerse del sol y una capa ligera. En su muñeca brillaba el brazalete de plata, ya no oculto. En su cuello, una pequeña cruz que el padre Miguel le había regalado, símbolo de su fe adoptada pero sincera. La comunidad entera se reunió para despedirla. Muchos lloraban, especialmente los niños a quienes había enseñado. El padre Miguel la bendijo y le entregó una carta sellada. «Si encuentras problemas en tu camino, muestra esto», indicó. «Es una carta de recomendación para las otras misiones. Te darán refugio si lo necesitas». «Volveré algún día», prometió Yaretsi, «con historias que contar y sabiduría que compartir». Con el corazón lleno de emociones contradictorias, emprendió el camino hacia las montañas de Sierra Madre. No sabía si encontraría a Naiche, a Losen o a alguno de los Indé que había conocido. Tal vez habían muerto, tal vez se habían integrado a la sociedad que una vez los persiguió. Pero estaba segura de algo: encontraría su lugar en el mundo. Un lugar donde no tuviera que esconderse, donde su diferencia fuera vista como lo que realmente era, no una maldición ni una bendición, sino simplemente una parte de quien era. Mientras se alejaba, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Por primera vez en su vida, Yaretsi no lo miró con temor, sino con aceptación. Era parte del mismo universo que había creado la luna que tanto amaba. «Soy Naj Linté», pensó, con orgullo, «luz de luna. No pertenezco ni a la oscuridad ni a la luz, sino al espacio donde ambas se encuentran. Y ahí, en ese espacio, está mi hogar». Y con ese pensamiento continuó su camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, llevando consigo las enseñanzas de 2 mundos que, aunque diferentes, compartían la misma tierra bajo el mismo cielo.